Tú construiste la cartera, Catherine. Pero eso no significa que vayas a conservarla. Blake Holloway empujó un sobre blanco a través de la mesa de conferencias de vidrio, y luego se reclinó como si acabara de terminar una revisión presupuestaria de rutina. Con efecto inmediato. Cada cuenta me reporta a mí. Tu empleo termina hoy. Por un momento pensé que lo había escuchado mal. Mi nombre es Catherine Whitaker. Tenía 41 años, era directora senior de operaciones de cartera en Ironwood Managed Solutions, y era la mujer responsable de una cartera de clientes de $80 millones, la cual estaba distribuida en almacenes, redes minoristas, sistemas de pago y plataformas de proveedores. Y Blake había elegido precisamente, la tarde anterior a nuestra migración más peligrosa, para despedirme. Si alguna vez has visto a una empresa eliminar a la única persona que mantiene alejado el desastre, ya sabes lo que pasó después. Melissa, de Recursos Humanos, estaba sentada a su lado con una carpeta abierta frente a ella. Ella no me miraba. Blake dio unos golpecitos sobre el sobre. La empresa está simplificando el liderazgo. Tu estilo de gestión se ha vuelto demasiado controlador, y francamente, ya no necesitamos a alguien a tu nivel salarial. Luego sonrió hacia la puerta. Su hijo Ethan entró. Ethan llevaba 10 meses en Ironwood. Nunca había liderado una migración en vivo. Nunca había manejado una interrupción grave del servicio de un cliente importante. Sin embargo, llevaba la expresión confiada de alguien a quien ya le habían prometido mi oficina. Ethan supervisará la cartera, dijo Blake. Él ya ha revisado los materiales de transición. Mantuve mi voz firme. ¿Se ha pospuesto la migración de esta noche? Blake soltó una risa corta. No, el mapa de dependencias final no ha sido aprobado. 3 sistemas heredados aún requieren la renovación manual de certificados. La capa de enrutamiento de respaldo debe permanecer activa hasta que se complete la validación. Ethan cruzó los brazos. Ahora tenemos automatización para eso. Lo miré. La automatización no puede renovar certificados en sistemas que rechazan la nueva cadena de autenticación. La sonrisa de Blake desapareció. Esto es exactamente a lo que me refiero, dijo. Sigues creando razones por las que nadie puede funcionar sin ti. Esa frase les costó mucho más de lo que él comprendía. Le pedí a Melissa que confirmara la hora de la terminación de mi contrato. Ella miró el reloj de la pared. Tu acceso terminará a la 1:52 de la tarde, y ya no tienes autoridad sobre la migración de esta noche, respondió Blake antes de que ella pudiera hablar. Correcto. Estás fuera. Asentí una vez. Por favor, incluya eso por escrito. Él esperaba lágrimas. Tal vez una discusión. Tal vez pensó que le rogaría que reconsiderara, después de 11 años. En lugar de eso, firmé el recibo de mi carta de despido. Mi computadora portátil se desconectó antes de que yo llegara a mi escritorio. Mi tarjeta de acceso parpadeó en rojo. Un oficial de seguridad esperaba al lado de mi oficina, mientras 23 personas de mi equipo me veían colocar una fotografía enmarcada, 2 cuadernos y una taza de café dentro de una caja de cartón. Nadie habló. Blake estaba de pie cerca de la entrada del departamento, asegurándose de que todos lo vieran al mando. Mientras la seguridad me guiaba hacia el ascensor, mi antiguo subdirector, Jordan, se acercó lo suficiente para susurrar. Ethan eliminó la congelación de cambios. Mi mano se apretó alrededor de la caja. La congelación de cambios era lo único que impedía que los ingenieros realizaran modificaciones no aprobadas antes de la medianoche. Sin ella podrían desactivar el enlace de respaldo, enviar reglas de enrutamiento incompletas, o alterar el orden de la migración. Las puertas del ascensor se abrieron. Me giré hacia Jordan. Documenta cada instrucción que recibas. Blake me escuchó. Catherine, gritó, deja de intentar gestionar a la gente mientras te vas. No dije nada. Las puertas se cerraron, cortando la vista de la empresa que había protegido durante 11 años. En el espejo del ascensor, me veía tranquila. Pero por dentro estaba haciendo cuentas. Eran la 1:47 de la tarde.
La migración comenzaba a la medianoche y si Ethan ya había eliminado la congelación, Ironwood tenía poco más de 10 horas antes de que una sola mala decisión pudiera dejar fuera de línea a toda la cartera. Yo no empecé en Ironwood como ejecutiva. 11 años antes entré a ese mismo edificio como gerente de prestación de servicios, con un maletín de computadora de segunda mano, una pila de certificaciones, y la obstinada creencia de que el buen trabajo eventualmente hablaría por sí solo. En aquel entonces Ironwood gestionaba 6 cuentas regionales. La empresa era ambiciosa, tenía poco personal, y siempre estaba a un límite de tiempo no cumplido de perder un cliente. Fui contratada para organizar informes de servicio y coordinar proveedores. En cuestión de 3 meses, ya estaba manejando escalaciones que los gerentes senior evitaban, porque yo me mantenía tranquila cuando todos los demás empezaban a culparse entre sí. Me gustaba resolver problemas difíciles. Más que eso, me gustaba que confiaran en mí. La primera vez que un cliente me llamó directamente a las 2 de la mañana, me sentí orgullosa. La 10ª vez, me dije a mí misma que era parte de construir una carrera. Para la 100ª vez, estar disponible se había convertido en mi identidad. Respondí a llamadas durante cenas familiares, eventos escolares y citas médicas. Una Nochebuena, un fallo de enfriamiento apagó parte del centro de datos de un cliente. Pasé 7 horas coordinando ingenieros y servicios de respaldo desde la mesa de mi cocina, mientras mi hija Emma se sentaba junto a un regalo sin abrir. Ella tenía 9 años. A la medianoche me preguntó, ¿ya terminaste de salvar el trabajo? Le dije que terminaría pronto. Pero no fue así. Años más tarde, cuando mi madre tuvo una cirugía, atendí una escalación de un cliente desde el pasillo del hospital, porque Ironwood nunca había aprobado el puesto de respaldo que yo había solicitado. Recuerdo ver a las enfermeras llevarse a mi madre en silla de ruedas, mientras Blake me enviaba un mensaje: te necesito concentrada, esta cuenta vale $8 millones. Me mantuve concentrada. Eso era lo que siempre hacía. La cartera creció de 6 cuentas regionales a 27 clientes principales. Dábamos soporte a más de 40 almacenes, cientos de locales minoristas, sistemas de procesamiento financiero y operaciones de suministro de atención médica. Los ingresos superaron los $80 millones y las renovaciones de clientes aumentaron, porque yo sabía qué promesas podíamos cumplir y qué riesgos requerían atención inmediata. Pero cada vez que era elegible para un ascenso, la explicación cambiaba. Un año era demasiado importante para las operaciones diarias. Al año siguiente necesitaba más presencia ejecutiva. Luego Blake dijo que yo no era lo suficientemente comercial, a pesar de que los clientes pedían regularmente por mí durante las renovaciones de contratos. Mi trabajo seguía ascendiendo, pero sin mi nombre adjunto a él. Blake presentaba mis planes de recuperación a la junta directiva. Repetía mis estrategias de clientes en reuniones a las que yo no estaba invitada. Cuando un importante minorista renovó un contrato de 5 años después de que yo estabilizara su red, Blake aceptó los elogios y lo llamó una victoria de liderazgo. Yo recibí un correo electrónico de agradecimiento y otro fin de semana de guardia. Sabía que era injusto. También sabía por qué me quedaba. Mi divorcio me había dejado a cargo de la mayoría de los gastos del hogar. Emma se estaba preparando para la universidad y mi madre necesitaba atención continua. El salario de Ironwood pagaba los depósitos de la matrícula, las facturas médicas, la hipoteca y todo lo demás. Alejarme sin otro trabajo no habría sido una valentía. Habría puesto en riesgo a 2 personas que amaba. Blake entendía eso. Cada vez que lo desafiaba, me recordaba lo difícil que podía ser el mercado. A tu nivel, me dijo una vez, las empresas suelen querer a alguien más joven y menos costoso. Lo decía suavemente, como si estuviera dando un consejo útil. Por eso, trabajé más duro. Entrené a mi equipo. Creé guías de ejecución. Documenté cada proceso de recuperación, y creé respaldos para casi todos, excepto para mí misma, porque Blake nunca aprobó personal suficiente para reemplazar lo que yo manejaba. Ese fue mi error. Pensé que ser necesaria me hacía estar segura. En realidad, me hacía útil para personas que creían que yo nunca me iría. Luego la junta directiva de Ironwood comenzó a discutir una adquisición.
De repente Blake quería que cada cuenta, cada éxito y cada decisión de liderazgo estuvieran vinculados directamente a su nombre. Mi experiencia complicaba la historia que él quería vender. Necesitaba que la cartera pareciera simple. Necesitaba que Ethan pareciera capaz. Y sobre todo me necesitaba fuera antes de que alguien preguntara quién había construido realmente el sistema que mantenía unidas esas cuentas de $80 millones. Lo que Blake nunca entendió fue que la cartera solo parecía no requerir esfuerzo, porque yo había pasado 11 años diseñando protección detrás de cada resultado visible. La protección detrás de la cartera de Ironwood no era un solo programa, una contraseña o un documento. Era una red de sistemas que había crecido a lo largo de 11 años. Y yo era la persona que entendía cómo se afectaban las piezas entre sí. En el papel a Blake le gustaba describir la cartera como 27 cuentas de clientes, gestionadas a través de una plataforma central en la nube. Eso sonaba limpio en las reuniones de la junta. Se veía eficiente en las diapositivas de adquisición. La realidad era mucho menos simple. Más de 40 almacenes dependían de esas cuentas. Cientos de ubicaciones minoristas usaban el mismo servicio de identidad para iniciar sesión de empleados en inventario, pagos y sistemas de clientes. Los portales de proveedores, las terminales de despacho, los centros de llamadas y las herramientas financieras pasaban todos a través de rutas de red compartidas. Un solo fallo podía desplazarse a través de varios clientes antes de que el equipo de monitoreo siquiera entendiera dónde había comenzado. Por eso construí el mapa de dependencias. Mostraba qué cliente dependía de qué certificado, proveedor de transporte, vendedor, base de datos, servicio en la nube y conexión de respaldo. También mostraba el orden en el que debían restaurarse los sistemas. Un almacén podía parecer saludable, mientras su proceso de despacho ya estaba fallando. Una plataforma de pago podía ponerse en línea antes de que la capa de identidad estuviera estable, y dejar fuera a miles de usuarios. Blake veía cajas de colores y flechas. Yo veía consecuencias desarrolladas a lo largo de los años. También construí una red de personas para emergencias. Ingenieros de proveedores, gerentes de telecomunicaciones, especialistas en seguridad y directores de operaciones de clientes conocían mi nombre. Respondían a mis llamadas a las 2 de la mañana, porque yo nunca les hacía perder el tiempo, nunca ocultaba un error, ni los culpaba por los problemas que Ironwood creaba. La confianza no figuraba como un activo en las hojas de cálculo de Blake, pero le había ahorrado millones a la empresa. La migración programada para la noche en que me despidieron involucraba la capa compartida de identidad y enrutamiento de Ironwood. Se suponía que movería a varios clientes principales a un entorno más nuevo, con menores costos operativos. Yo apoyaba la actualización. No apoyaba la forma en que Blake quería hacerla. 3 sistemas más antiguos no podían aceptar la nueva cadena de autenticación. Sus certificados debían renovarse manualmente antes del cambio principal. Si la migración se realizaba primero, esos sistemas rechazarían el inicio de sesión de empleados y máquinas. Los escáneres de los almacenes dejarían de sincronizarse. Los portales de proveedores perderían el acceso. Los trabajos automatizados fallarían silenciosamente antes de que los paneles de control se dieran cuenta. Documenté todo. Mi plan era simple: renovar los 3 certificados, mover primero a un cliente de bajo riesgo, validar el tráfico, mantener activa la ruta de respaldo, y luego continuar por etapas. Blake quería mover todo en una sola noche. La revisión de la adquisición estaba programada para la semana siguiente, y él quería mostrar a los compradores que Ironwood había reducido los costos de infraestructura antes de lo previsto. Mantener activa la ruta de respaldo durante otro mes debilitaría esa afirmación. Ethan estaba de acuerdo con él. Llamó a mi plan por etapas precaución a la antigua escuela, y dijo que la automatización moderna hacía innecesaria la validación manual. Él nunca había visto a la automatización repetir una mala instrucción a través de cientos de ubicaciones. Lo que ninguno de los dos entendía era que mi valor no era información oculta. Yo había escrito guías de ejecución completas. Mantenía registros de riesgos, avisos de proveedores, historiales de incidentes, notas de reuniones y pasos de recuperación. Mi equipo podía encontrar cada documento, pero los documentos no toman decisiones. Durante una crisis, alguien tiene que saber qué alerta importa,
a qué proveedor hay que llamar primero, qué sistema puede permanecer fuera de línea durante 20 minutos y qué contrato de cliente requiere una notificación dentro de los 15 minutos. Ese criterio venía de años de ver cómo se propagaban los pequeños fallos. Había un detalle más que Black había ignorado. Hard Distribution, nuestro cliente más grande, había añadido una cláusula de servicio de persona clave, después de que yo salvara su red nacional de almacenes durante un corte anterior. La cláusula exigía a Ironwood notificar a Hartine si yo dejaba la cuenta, antes de que un reemplazo aprobado completara la transición. Eliminarme sin ese proceso le daba a Hartine el derecho de congelar nuevos trabajos y revisar todo el acuerdo. Black había quitado mi nombre de la cartera, pero nunca revisó qué tan profundamente estaba escrito ese nombre en el negocio, en sus contratos y en la confianza que mantenía unidas a sus cuentas más grandes. Y 48 horas antes de que me despidiera, le había enviado una advertencia final, que más tarde le imposibilitaría alegar que no lo sabía. 2 días antes de mi despido, me paré al frente de la sala de conferencias más grande de Ironwood, con el informe de riesgo de migración en la pantalla detrás de mí. Black estaba sentado en el centro de la mesa. Ethan estaba a su lado. Finanzas, infraestructura, seguridad y entrega a clientes ocupaban los asientos restantes. Les expliqué los 3 fallos de certificados, el requisito de enrutamiento de respaldo y los plazos de notificación de los contratos. Mi recomendación es un retraso de 7 días, dije. Renovamos primero los certificados heredados, preservamos el enlace de respaldo y migramos por etapas. El plan actual crea un punto de fallo compartido en múltiples clientes. Black no esperó a que yo terminara. Ahí está de nuevo, dijo. Me detuve. ¿Qué? La razón por la que solo Catherine puede salvarnos. Algunas personas miraron hacia abajo a sus notas. Black se reclinó. Cada vez que modernizamos, encuentras otra dependencia. En algún momento tenemos que preguntarnos si el riesgo es real, o si estás protegiendo tu puesto. Yo había pasado 11 años protegiendo a los clientes de Ironwood. En menos de 30 segundos, él convirtió ese trabajo en evidencia en mi contra. Ethan conectó su computadora portátil y abrió un panel de control con círculos verdes por toda la pantalla. La automatización verifica la salud de la autenticación en tiempo real, dijo. Si algo falla, la reversión comienza automáticamente. Miré al líder de infraestructura. Él sabía que el panel de control no probaba los 3 sistemas heredados. No dijo nada. Black controlaba su presupuesto y su evaluación de desempeño. Me volví hacia Ethan. La reversión depende de que la ruta de respaldo permanezca activa. La vamos a eliminar después del cambio, dijo. Entonces no es una reversión, es una esperanza. Black cerró mi presentación. Vamos a proceder, dijo. Esta discusión ha terminado. Después de la reunión, regresé a mi oficina y creé un aviso formal de aceptación de riesgos. Enumeré las consecuencias probables en un lenguaje claro: autenticación rechazada, terminales de almacén bloqueadas, acceso a pagos fallido, interrupción del portal de proveedores, retraso en los despachos y penalizaciones contractuales. Lo envié a Black Ethan, Recursos Humanos, al director ejecutivo y a los líderes técnicos. Si la dirección tenía la intención de continuar en contra de mi recomendación, solicité que el ejecutivo responsable firmara el formulario de riesgo. Black respondió 12 minutos más tarde. Copió a todos. Tu función es la ejecución, no la obstrucción. Ethan es el dueño de la cartera ahora. Deja de fabricar dependencias a tu alrededor y completa la transición. No firmó el formulario. Aún así, ordenó que la migración continuara. Ese correo electrónico cambió algo en mí. Hasta entonces, una pequeña parte de mí todavía creía que el problema era una mala comunicación. Tal vez necesitaba evidencia más sólida. Tal vez había sido demasiado directa. Tal vez, después de que pasara la presión de la adquisición, mi trabajo finalmente sería reconocido. Su respuesta acabó con esa esperanza. A la mañana siguiente nos unimos a una llamada de preparación con Hartine. Su director de operaciones me preguntó sobre el marco de continuidad que yo había diseñado después del último corte en los almacenes. Antes de que pudiera responder, Black interrumpió.
Ethan desarrolló la estrategia actual, dijo. Catherine está apoyando la entrega. Luego me quitó el acceso a la presentación, y le pidió a Ethan que continuara usando las diapositivas que yo había escrito. Observé a Ethan explicar mal mi marco de trabajo, mientras Blake asentía como un padre orgulloso. Fue entonces cuando entendí el plan completo. No estaban simplemente reemplazándome. Estaban reescribiendo el historial antes de la revisión de adquisición. Blake quería que Ethan heredara la apariencia de control. Luego me quería fuera antes de que alguien preguntara quién había creado el sistema, negociado las protecciones o ganado la confianza del cliente. Esa noche fui a casa y leí detenidamente mi contrato de trabajo. Conservé mis evaluaciones de desempeño, registros de compensación, avisos de riesgo y comunicaciones dirigidas a mí. No me llevé datos de clientes ni archivos confidenciales del sistema. Solo conservé lo que tenía derecho legal de conservar. A la mañana siguiente Melissa me invitó a la sala de conferencias de vidrio. Para la 1:52 de la tarde, mi acceso había desaparecido. Fuera del edificio abrí de nuevo el correo electrónico de Blake. Deja de fabricar dependencias a tu alrededor. Leí la marca de tiempo, la lista de destinatarios y los riesgos adjuntos debajo. Él tenía la intención de humillarme con ese mensaje. En cambio, había creado una prueba escrita de que la dirección sabía exactamente lo que podía suceder, y decidió proceder de todos modos. El oficial de seguridad me acompañó por el vestíbulo de Ironwood, como si yo hubiera hecho algo malo. Mantuve los hombros erguidos hasta que las puertas de vidrio se cerraron detrás de mí. Luego crucé el estacionamiento, coloqué la caja de cartón en el asiento del acompañante, y me senté al volante sin encender el auto. Durante 11 años había creído que si me mantenía útil, leal y preparada, Ironwood me protegería. A la 1:52 de esa tarde, demostraron que era yo quien los había estado protegiendo a ellos. Mis manos temblaron una vez. Las presioné contra el volante y dejé pasar la sensación. Estaba enojada. Estaba avergonzada. También estaba pensando en el depósito universitario de Emma, en las facturas de atención médica de mi madre, y en lo rápido que una carta de despido podía convertir la estabilidad en miedo. Me di 5 minutos para sentirlo. Luego abrí mi teléfono personal y llamé a Rebecca Lynn. Rebecca era una abogada laboral a la que había conocido años atrás, durante una revisión de contrato. Le conté exactamente lo que había sucedido: el despido, la migración, el acceso desactivado, y la negativa por escrito de Blake a aceptar el riesgo de manera formal. Su primera pregunta fue simple: ¿todavía tienes acceso a los sistemas de Ironwood? No. Bien. No intentes recuperarlo. No inicies sesión a través de un dispositivo antiguo. No le pidas a nadie que te envíe archivos de clientes. No lo haré. Me dijo que podía conservar legalmente los documentos dirigidos a mí, incluida mi carta de despido, evaluaciones de desempeño, registros de compensación y los correos electrónicos que contenían mis advertencias. También podía conservar mis conocimientos profesionales generales y mis relaciones en la industria. Pero los datos confidenciales de Ironwood seguían perteneciendo a Ironwood. Seguí esa línea al pie de la letra. Revisé mi contrato de trabajo desde mis registros personales. Ironwood tenía el derecho de terminar mi empleo de inmediato. Lo que no tenía era el derecho de exigir soporte técnico después del despido, sin un contrato independiente. Había otra frase que importaba aún más: mi autoridad terminaba cuando terminaba mi empleo. La carta en mi mano indicaba que la hora oficial eran las 1:52 de la tarde. A partir de ese momento, no se me permitía dirigir ingenieros, aprobar cambios, contactar proveedores en nombre de Ironwood, ni tomar decisiones dentro de la migración. Blake había querido dejarme sin poder. En cambio, me había dejado legalmente no disponible. Le envié a Melissa un último correo electrónico desde mi cuenta personal. Confirmé que toda la propiedad de la empresa había sido devuelta, y que entendía que mi acceso al sistema y mi autoridad operativa habían terminado. Adjunté la advertencia previa sobre la migración, y pedí que el correo se incluyera en mi expediente personal. No amenacé a nadie. No mencioné demandas. Simplemente creé una cronología clara.
Esa fue la primera decisión que tomé por mí misma. Luego llamé a Adrien Bell. Adrien había sido ejecutivo de un cliente en el pasado. Recientemente se había unido a Larkspur Technology Partners, uno de los competidores más fuertes de Ironwood. 2 veces en los últimos 3 años me había preguntado si consideraría irme. En ambas ocasiones le dije que no. Cuando respondió, le dije, mi situación cambió hoy. Se quedó en silencio por un segundo. ¿Estás disponible? Ahora lo estoy. Programó una conversación para las 9 de la mañana siguiente. Después de eso, me fui a casa manejando. No llamé a Hartine. No animé a mi equipo a renunciar. No advertí a los proveedores ni interferí con la migración. Lo que fuera que sucediera a continuación, tenía que venir de las propias decisiones de Ironwood. Emma me encontró en la mesa de la cocina, con mi carta de despido doblada al lado de mi plato. Mamá, ¿qué pasó? Perdí mi trabajo. Su rostro se desencajó. Extendí mi mano a través de la mesa. Vamos a estar bien. Por una vez dejé mi teléfono en el mostrador mientras hacíamos la cena. Pero a medida que se acercaba la medianoche no podía dejar de mirar el reloj. A 12:18 de la madrugada, Jordan envió un mensaje, ruta de respaldo cerrada. Ethan lo aprobó. A la 1:43 de la madrugada, llegó otro mensaje, alertas de autenticación propagándose. Nadie puede aislar la fuente. Luego a la 1:57, mi teléfono se iluminó con 7 llamadas perdidas de Ironwood. El mensaje de Blake apareció debajo de ellas, necesitamos la secuencia de recuperación. Llámame ahora. Leí el mensaje de Blake 2 veces. No porque estuviera sorprendida, sino porque el momento era casi exacto. La nueva plataforma de identidad se había activado poco después de la medianoche. Para la 1:43 de la madrugada, los sistemas heredados estaban rechazando los nuevos certificados. Los empleados ya no podían autenticarse. Los servicios automatizados estaban fallando por la misma razón. El desastre había comenzado exactamente donde dije que lo haría. No llamé a Blake. En su lugar, puse el teléfono boca abajo y esperé. Llegaron más mensajes de antiguos compañeros. Los escáneres de los almacenes habían dejado de sincronizarse. Las terminales de despacho estaban bloqueando a los operadores. Las tiendas minoristas no podían acceder a los sistemas de productos. Los portales de proveedores mostraban errores de mantenimiento, y los servicios de pago estaban perdiendo acceso a las herramientas de autenticación compartidas. El centro de monitoreo se ahogaba en alertas. Miles de advertencias rojas llenaban sus pantallas, pero cada equipo veía solo su propia parte del fallo. El grupo de almacén pensó que era un problema de red. Seguridad pensó que era un problema de identidad. El equipo de la nube culpó al enrutamiento. Nadie tenía la autoridad para conectar las 3 partes. Ese siempre había sido mi papel. A las 2:11 de la madrugada, Jordan me dijo que Ethan había intentado una reversión usando un paquete de recuperación más antiguo. Falló. La reversión dependía de la ruta de respaldo que Ethan había cerrado hacía menos de 2 horas. Sin esa conexión, el paquete no podía llegar a todas las ubicaciones. Luego lo empeoró. Envió un segundo cambio de enrutamiento antes de que el primero se hubiera despejado. Reglas en conflicto comenzaron a enviar tráfico en diferentes direcciones. Algunos sistemas parecían estar en línea desde un punto de monitoreo y completamente inalcanzables desde otro. Para las 2:30, incluso los proveedores de Ironwood rechazaban instrucciones verbales. Mi procedimiento de escalación requería un comandante de incidentes designado, un ticket de cambio aprobado, y una secuencia de recuperación registrada. Esos controles existían para evitar que el pánico creara un segundo desastre. Blake los había llamado burocracia. Ahora eran la única razón por la que los proveedores no estaban siguiendo ciegamente las órdenes de Ethan. Mi teléfono no dejaba de sonar. Blake Melissa, el director ejecutivo de Ironwood, 2 directores técnicos, y luego un número que reconocí de Hartine Distribution. Devolví únicamente la llamada de Melissa. Su voz sonaba diferente a la de la reunión.
El tono cuidadoso de recursos humanos había desaparecido. Catherine, necesitamos tu ayuda. ¿Está Ironwood solicitando consultoría posterior al empleo? Hubo una pausa. Blake dice que esto solo debería tomar unos minutos. Necesita que le expliques la secuencia de recuperación. Ya no trabajo para Ironwood, dije. No tengo autoridad ni cobertura de seguro, ni permiso para dirigir sus sistemas. Esto es una emergencia. Lo entiendo. Por eso cualquier solicitud debe ser formal. Ella bajó la voz. La gente dice que te fuiste sin la documentación adecuada. Miré el reloj. La guía de ejecución está en el repositorio de incidentes. El mapa de dependencias está adjunto al registro de riesgos. Mi correo electrónico de advertencia enumera el problema del certificado y el orden de recuperación. Otra pausa. ¿Encontramos eso? Por supuesto que sí. La información nunca había faltado. Blake simplemente la había ignorado. Mientras hablábamos, el jefe de operaciones de Hartine me dejó un mensaje de voz. Su equipo había descubierto que me habían despedido menos de 11 horas antes de una migración que afectaba a su red nacional de almacenes. Ese hecho activó la cláusula que Blake nunca se había molestado en leer. Hart congeló una expansión de contrato planificada y exigió una revisión formal del acuerdo de servicio de Ironwood. Otros 2 clientes solicitaron informes de incidentes. Uno quería pruebas de que la migración había seguido el propio proceso de riesgo de Ironwood. No había sido así. Dentro de la reunión de emergencia, Blake intentó controlar la historia. Les dijo a los ejecutivos que yo había creado una dependencia a mi alrededor y que no había completado la transición. Jordan abrió el repositorio de incidentes frente a ellos. Encontró la guía de ejecución. Encontró la lista de proveedores. Encontró el plan de migración por etapas. Luego abrió mi aviso de riesgo y la respuesta de Blake debajo: tu función es la ejecución, no la obstrucción. Esa frase se movió a través de la reunión más rápido que cualquier alerta técnica. Para las 4 de la mañana, las operaciones de almacén se estaban acumulando en varios estados. Los horarios de entrega se estaban retrasando. Las tiendas minoristas estaban creando soluciones manuales. Cada hora perdida aumentaba los créditos de servicio, los costos laborales y la exposición contractual. A las 5:26, el comprador potencial pospuso la revisión de la adquisición. A las 6:03, el director ejecutivo de Ironwood me envió un correo electrónico formal, pidiendo términos de consultoría de emergencia. Por primera vez esa noche, la empresa ya no me ordenaba regresar. Me lo estaba pidiendo. Abrí el mensaje, pero antes de que pudiera responder, el jefe de operaciones de Hartine me llamó de nuevo. Cuando contesté, no me pidió que salvara a Ironwood. Me preguntó si estaba dispuesta a discutir lo que vendría después. El jefe de operaciones de Hartine, Daniel Brooks, no perdió tiempo en charlas triviales. Sabemos lo que pasó, dijo. Sabemos cuándo fuiste despedida, y sabemos que Ironwood procedió sin completar la transición. Antes de que aceptes cualquier cosa, comprende que nuestra confianza está en ti, no en las personas que te despidieron. Durante 11 años, había esperado que alguien con autoridad dijera eso claramente. Le agradecí, pero no hice promesas. Hartine todavía era cliente de Ironwood, y yo no iba a convertir una crisis en un discurso de ventas. Daniel respetó eso. 5 minutos después de que terminara la llamada, el director ejecutivo de Ironwood me contactó. Me ofreció la restitución inmediata, mi salario anterior y un título temporal de directora ejecutiva si regresaba de inmediato. Blake se unió a la llamada antes de que yo pudiera responder. Deja de lado tus sentimientos personales, dijo. Miles de personas dependen de estos sistemas. Su voz llevaba la misma autoridad que había usado cuando yo trabajaba para él. Todavía creía que la urgencia le daba autoridad sobre mí. Respondí con calma. Me despediste, me quitaste el acceso, rechazaste mi aviso de riesgo y pusiste a Ethan al mando. Mis sentimientos personales no crearon esta interrupción. El director ejecutivo interrumpió antes de que Blake pudiera responder. ¿Qué se necesitaría para que nos ayudes?
Consideraré un acuerdo de consultoría limitado, dije. Mi abogada entregará los términos. Blake se rió. Este no es momento para negociar. Se convirtió en una negociación a la 1:52 de la tarde de ayer. A continuación, hubo silencio. Rebecca preparó el acuerdo mientras permanecíamos en la llamada. Mis condiciones eran directas: un límite de 6 horas, pago por adelantado, indemnización profesional, autoridad por escrito sobre la secuencia de recuperación, y acceso únicamente a través de ingenieros autorizados de Ironwood. No le reportaría a Blake ni a Ethan. No aceptaría la restitución, y no tocaría una sola cuenta de la empresa por mí misma. El control de Blake finalmente se quebró. Ella está reteniendo conocimiento operativo, dijo. Deberíamos estar hablando con el equipo legal, no pagándole a ella. Abrí el correo electrónico que había guardado. A las 10:14 de la mañana de hace 2 días, te advertí que la migración podía causar fallos de autenticación, terminales de almacén bloqueadas, interrupción de proveedores y penalizaciones contractuales. A las 10:26, respondiste que yo estaba fabricando dependencias. Leí sus palabras exactas. El director ejecutivo dijo: Blake, cállate. Ese fue el momento en que el poder cambió verdaderamente. El liderazgo de Hart se unió a la revisión de emergencia poco después. Daniel confirmó que yo había expresado mis preocupaciones durante las llamadas de preparación de clientes y que Ironwood no había revelado mi despido antes de una migración crítica. Hart suspendió todo trabajo nuevo y exigió una investigación independiente. Ironwood aceptó mis términos 9 minutos más tarde. Una vez confirmados el pago y la autorización, me uní a la llamada del incidente desde la mesa de mi cocina. Más de 30 personas estaban conectadas. Nadie habló cuando apareció mi nombre. No les di una lección. Solicité el estado actual de los certificados, la tabla de enrutamiento, las respuestas de los proveedores y las últimas horas de autenticación exitosa. En cuestión de 15 minutos, el patrón estuvo claro. Un grupo de almacenes todavía estaba procesando pedidos a través de sesiones en caché, lo que significaba que teníamos un margen estrecho antes de que esos usuarios también quedaran bloqueados. Si restaurábamos los sistemas en el orden incorrecto, el fallo se extendería de nuevo. Restauramos primero los 3 certificados heredados. Luego le pedí a un ingeniero de red autorizado que reconstruyera la ruta de respaldo. Separamos los cambios en conflicto de Ethan y devolvimos el tráfico en grupos controlados. Cada acción pasó por un ticket. Cada instrucción quedó registrada. No estaba salvando a Blake. Estaba protegiendo a los trabajadores de almacén, a los proveedores, a los conductores, a los empleados minoristas y a los clientes que no habían hecho nada malo. Los servicios esenciales comenzaron a restablecerse antes del mediodía. Durante la revisión de la Junta, Jordan presentó mis registros de riesgo, notas de reuniones y archivos de transición. Ethan admitió que Blake le había dicho que la migración no conllevaba ningún riesgo grave y que mis objeciones eran políticas. Blake fue retirado de la autoridad operativa en espera de la investigación. Después de 6 horas, terminé la llamada exactamente como se había acordado. El director ejecutivo me ofreció un puesto ejecutivo permanente con un gran aumento de sueldo, un título a nivel de junta directiva y lo que él llamó un nuevo comienzo. Sonaba generoso solo porque el costo de faltarme al respeto finalmente se había hecho visible. No, dije. Solo valoraron mi trabajo después de que ignorarlo se volvió demasiado costoso. Envié mi factura final y cerré mi computadora portátil. 10 minutos más tarde, Adrien me llamó desde Larkspur. Hart te solicitó por tu nombre, dijo. Quieren que estés involucrada en nuestra revisión competitiva de contratos. Por primera vez en 11 años, mi futuro no estaba atado a la empresa que había usado mi lealtad en mi contra. La investigación en Ironwood duró 7 semanas. No seguí cada rumor. Ya había pasado demasiados años permitiendo que esa empresa ocupara cada parte de mi vida, pero el informe final eventualmente me llegó a través de mi abogada. Blake había ocultado advertencias por escrito, distorsionado la experiencia de Ethan, omitido el proceso de cambio aprobado, y presentado mi trabajo como suyo durante la revisión de la adquisición. Dejó Ironwood poco después de que se entregaran los resultados.
La empresa lo describió como una transición de liderazgo. Todos dentro del edificio sabían lo que eso significaba. Ethan fue trasladado a un puesto interno junior, sin autoridad sobre sistemas en vivo. No lo odiaba. Había sido arrogante, pero también le habían entregado una responsabilidad que no estaba preparado para asumir, por parte de un padre más interesado en las apariencias que en las consecuencias. Ironwood pagó penalizaciones por el servicio, perdió ingresos diferidos, y vio cómo varios clientes principales revisaban sus contratos. La adquisición siguió adelante, pero solo después de que el comprador reemplazara a parte del equipo de liderazgo, exigiera controles más estrictos y ordenara una revisión independiente de cada cuenta de alto riesgo. No celebré los daños. Las consecuencias pueden ser merecidas en la cima, y aún así lastimar a personas inocentes abajo. Los empleados del almacén habían trabajado durante toda la noche. Los conductores habían esperado a que regresaran los sistemas de despacho. El personal técnico había sido culpado por decisiones tomadas por encima de ellos. Las personas que sufrieron primero no fueron los ejecutivos que crearon el riesgo. Esa verdad moldeó lo que hice a continuación. Larkspur me ofreció el puesto de socia directora de resiliencia y operaciones de clientes. El salario era más alto de lo que Ironwood jamás me había ofrecido. Pero no fue por eso que acepté. En Larkspur tenía autoridad. Podía retrasar cambios inseguros. Podía crear equipos de respaldo adecuados. Podía desafiar a los ejecutivos sin que me llamaran difícil. Podía diseñar una operación donde ningún empleado se convirtiera en la persona sin apoyo que carga sola con todo un negocio. La experiencia se respetaría, pero el conocimiento también se compartiría, se probaría y se protegería. Hart le otorgó más tarde un contrato importante a Larkspur, a través de un proceso competitivo formal. No me llevé los documentos de Ironwood. No usé precios confidenciales. No llamé a antiguos clientes para pedirles que me siguieran. Hartine eligió a nuestro equipo porque nuestra propuesta incluía una propiedad clara, documentación compartida, revisión independiente y un modelo de recuperación que no dependía de una mujer exhausta respondiendo su teléfono a las 2 de la mañana. Daniel me dijo: te estamos eligiendo porque Ironwood haya fallado. Te estamos eligiendo porque dijiste la verdad antes de que fallara. Eso importaba más que la venganza. 2 miembros de mi antiguo equipo dejaron Ironwood más tarde por su cuenta. Después de que terminaron sus periodos de notificación, se postularon a Larkspur a través del proceso normal. Contraté a ambos. Juntos creamos rotaciones pagadas de guardia, planes de capacitación cruzada, reglas de escalación y cobertura de sucesión para cada cliente principal. Nadie tuvo que perderse la Navidad porque la gerencia se negara a financiar un respaldo. Nadie fue castigado por documentar un riesgo. Mi vida también cambió en aspectos más pequeños. Una noche Emma y yo estábamos cenando, cuando ella miró el teléfono al lado de mi plato. No se había movido en casi 1 hora. Ella sonrió. Ya no lo revisas cada 2 minutos. Me di cuenta de que tenía razón. Durante años pensé que la lealtad significaba demostrar cuánto dolor podía absorber sin irme. Pensé que ser necesaria era lo mismo que ser respetada. No era así. Mi mayor victoria no fue ver a Blake perder su puesto. Fue entender que la lealtad sin respeto se convierte en permiso para ser explotada. Ironwood me quitó mi título, mi oficina, y la cartera de $80 millones que yo había construido. Pero no pudo quitarme mi criterio. No pudo quitarme la confianza que me había ganado, y no pudo quitarme la reputación que me acompañó a través de la puerta por la que me habían obligado a salir. Meses después apareció una invitación a una reunión en mi calendario, revisión de cartera. Entré a la sala como socia, no como una empleada esperando aprobación. Mi antigua tarjeta de seguridad de Ironwood estaba enmarcada dentro de un cajón en mi casa. La conservé como un recordatorio, no de dónde había fallado, sino del día en que decidieron que yo era reemplazable, y finalmente me enseñaron que era libre.